Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva emisión de los podcasts del blog del Divino. Esperando que, bueno, precisamente no haya anomalías y esperando que todo salga de la mejor manera. En esta ocasión voy a platicar sobre mis experiencias particulares como aficionado de lo que ha sido, o de lo que mejor dicho fue, el Mundial de Francia en 1998, donde a mi manera particular de ver las cosas y por las circunstancias personales, puedo comentar que fue el mundial que más disfruté. ¿Y por qué lo disfruté? Bueno, aparte de que todavía no tenía los graves problemas de la adolescencia, pues se puede decir que lo disfruté dado que ya tenía mayor conocimiento del mundo. Se prestó que precisamente en la escuela donde estaba, pues las cosas no estaban tan mal. Y bueno, creo que sí fue de esos momentos donde genuinamente, aunque no te lleves con los demás, aunque a lo mejor pues no seas el amigo de todos, hay algo que bueno, cuando juega la selección, pues nos une, ¿no? O sea, a lo mejor sí México tiene muchos detalles que no estamos conformes como habitantes de esta nación. Pero bueno, creo que es bonito que cuando la selección mexicana de fútbol juega bien y logra ciertos resultados, pues es padre ese sentimiento, ¿no? Y creo que es algo que se logró mucho en Francia, a pesar de que, bueno, como clásico, a nadie le gustó cómo jugó México la eliminatoria. De hecho, aunque no perdió ningún encuentro, muchos de los juegos que... Ah, no, de hecho sí perdieron ante Jamaica, ahorita que me acuerdo. Bueno, el detalle es de que independientemente de eso, bueno, realmente los partidos en casa no fueron muy espectaculares. De hecho, creo que fueron como 4 empates consecutivos. Y como no llamaba la atención el estilo de juego, decidieron despedir al entonces técnico Bora Milutinovic, que no lo había hecho mal. De hecho, creo que sí había sacado a varios jugadores nuevos, sí trató de hacer un recambio generacional, sí trató de, bueno, de alguna manera, pues sí tratar de ir sacando nuevas figuras en la selección mexicana. Y bueno, ya después de que Bora había reemplazado a Miguel Mejía Barón, llega Manuel Lapuente, que como Osorio, o sea, muchos se quejan de Osorio, pero Lapuente era alguien que también manejaba las rotaciones, sí te manejaba las variantes, sí le daba luego por experimentar. Y me acuerdo precisamente que en ese proceso previo al Mundial, que tuvieron una infinidad de partidos amistosos, hasta con equipos de ciertas ligas de Sudamérica, con equipos de Europa, con equipos ni siquiera de primera división, y hubo muchos resultados adversos, o sea, de que llegaban a veces incluso a perder con equipos de la segunda división alemana. Nada más pues le ganabas a Estonia o países que, bueno, realmente sabes que no tienen pues un equipo realmente competitivo en cuanto a fútbol. Y sí me acuerdo que había muchas dudas, o sea, también era como lo clásico de, bueno, que, creo que vamos a llegar al mundial a nomás hacer el ridículo. Realmente pues también sí había muchos que estaban ya como que queriendo correr a Manuela Puente porque no se tenían resultados buenos. Y entonces, bueno, en ese sentido, pues él decía, pues es que es parte de la preparación, es parte precisamente de ir viendo las variantes. Y bueno, para el mundial pues tampoco se tenía grandes expectativas porque de entrada tu grupo está Países Bajos u Holanda, que bueno, la mayoría lo conoce como Holanda, pero bueno, realmente el nombre que se le debe de dar a ese país es el de Países Bajos, Bélgica y Corea del Sur. Que bueno, ahí dicen, Corea del Sur es un flan, pero no se crean, o sea, son rápidos, es un país que ha crecido mucho, es un país que sí le está invirtiendo y que bueno, en algún momento va a llegar ahora sí la adecuada dirección, que bueno, más allá de las trequiñuelas que hicieron en su mundial, pues les puede llevar a buenas lides, ¿no? Si mantienen cierta disciplina, pues pueden ser muchísimo más competitivos, ¿no? Pero bueno, no me voy a andar desviando. La cuestión es de que, bueno, realmente con esos rivales, pues no se tenía como que grandes panoramas en Francia 1998. E incluso me acuerdo que había mucha la ironía porque
el ranking de la FIFA, que bueno, nadie lo ha entendido y sí tiene un mecanismo bastante complejo, pues se realiza precisamente la clasificación en un criterio donde, bueno, dependiendo de los rivales que enfrentes y del torneo que disputes, bueno, te suma o te quita puntos y lo hace bajo cierto lapso de tiempo. En ese entonces, bueno, apenas se había instaurado y bueno, sí tenía mucho por mejorar. Y me acuerdo que a México lo llegaron a catalogar en un cuarto o quinto lugar. O sea, sí medio mundo decía, ¿cómo es posible que México sea el cuarto mejor país en fútbol cuando el Wolfsburg te ganó y feo, ¿no? O sea, te ganó por un marcador pues bastante amplio, ¿no? Sí me acuerdo que hubo mucha esa polémica, pero bueno, les digo, es un indicador que en su momento pues bueno, tuvo mucho que mejorarse, todavía no es lo más idóneo, pero bueno, sí es como de, o sea, sí es como de tenerlo nada más como referencia, no es tanto así de que forzosamente porque te cataloguen como el cuarto vas a ser el cuarto, o que si eres el sexto pues forzosamente pases al mundial, como le pasó a Italia en este mundial de Qatar, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema que nos compete, el primer partido de México sí me acuerdo que fue la tónica de ese mundial, de que iniciaban perdiendo precisamente ante Corea del Sur, de cómo es posible contra Corea, que es como el facilito, como que ellos que saben de fútbol, cuando vuelvo a insistir, o sea, ya es bastante competitivo en cuanto a la velocidad, o sea, ellos son muy rápidos. Y sí, fue esa la cuestión de que iniciaron ganando y el detalle es de que, bueno, ¿qué pasa con México? ¿Qué podemos hacer, no? Y ya haciendo los cambios respectivos, pues sí hubo esta circunstancia donde el matador Luis Hernández, pues precisamente mete 2 goles, Peláez mete el otro, y bueno, se dio la remontada y todos contentos, ¿no? Aunque al inicio, bien que nos sudó y nos hizo pensar, híjole, esto ya valió, ¿no? Ya valió. Y afortunadamente pues se pudo remontar. Incluso ahí empezó a destacarse Cuauhtémoc Blanco, que si bien, bueno, ya era un jugador bastante prometedor, que incluso, bueno, en su etapa que en ese entonces estaba con el Necaxa, daba pues, bueno, precisamente buenas jugadas y bueno, su etapa previa en el América, pues no había sido tan mala, pero pues era obvio que todavía le faltaba como un poquito de maduración, por así decirlo. Y ahí empezó a destacarse, o sea, la clásica jugada de la cautemiña, de que juntaba los 2 pies y alzaba el balón y que con 2 que lo marcaban, bueno, ahí comenzó a destacarse. Y bueno, realmente pues sí ayudó mucho, ¿no? Ese triunfo porque pues bueno, era como el pronóstico de, bueno, si no le ganabas a Corea, difícilmente ibas a poder con las otras selecciones, difícilmente. Y afortunadamente, pues bueno, se pudo lograr la remontada. Ya posteriormente lo que pasó fue que se enfrentó a Bélgica. Igual, la misma tónica, se comenzaba perdiendo. Sí, era un panorama pues bastante complicado porque pues bueno, Bélgica, si bien no ha sido campeona del mundo, pues sí es una selección de cierto respeto. O sea, sí es como de esas selecciones que bueno, tampoco la puedes subestimar porque pues te pueden ganar. Y lo más seguro es que por tradición histórica, pues va a haber muchos juegos que Bélgica nos podía ganar, ¿no? Más en ese entonces, ahorita pues ya se puede decir es un poquitito más competitivo el asunto, aunque ahorita Bélgica lidera el ranking, o bueno, está en segundo lugar. La cuestión es de que bueno, en ese entonces pues sí estaba pues precisamente de nuevo el panorama malo, ¿no? De que estás perdiendo, tienes que remontar y bueno, ahí vuelve a destacarse Cuauhtémoc Blanco, que fue un pase pues de esos que dices, o sea, no es de que uy, qué mal pase, ¿no? O sea, pero pues seamos sinceros, no fue muy estético, porque fue pase de Ramón Ramírez y que Cuauhtémoc Blanco sepa cómo le hizo, se lanzó y sepa cómo, pero metió el gol. Y hasta sí me acuerdo de la narración que hasta gritaron los comentaristas, que sí dices, o sea, wow, o sea, sí fue una jugada que bueno, si le intentas 100 veces,
difícilmente te va a salir las otras 99. Pero fue de esas circunstancias que dices, qué bonito, ¿no? De un panorama adverso, pues se pudo lograr precisamente rescatar el punto, ¿no? Y creo que ahí fue mucho de que ayudaba precisamente los cambios que aplicaba La Puente. O sea, sí fue como de, a diferencia de Mejía Barón, que bueno, fue la crítica de que no se animaba mucho a hacer ciertos cambios. Aquí La Puente pues sí era de meter, bueno, meto al Cabrito, meto a otros jugadores que bueno, sé que le pueden dar un empuje. Y bueno, sí resultaba. A lo mejor hasta uno dice, pues se le pudo haber ganado. Pero bueno, también para cómo estaban las circunstancias y para cómo estaba el medio, oye, o sea, sí están logrando una proeza de poderle empatar a Bélgica cuando tenías el marcador en contra. Y no se diga el siguiente juego que era de vida o muerte ante los Países Bajos. Porque precisamente ahí fue la cuestión. De que Holanda, que tampoco ha sido campeona del mundo, pero bueno, es una de las potencias reconocidas del balompié. Y en ese entonces sí tenía una muy buena selección, o sea, simplemente Kluivert, Overmars, los hermanos de Boer, en fin, tenían una delantera bastante espectacular y ni se diga precisamente la defensiva, ¿no? Donde también se destacaba Edwin van der Sar. Y la verdad era un plantel bastante competitivo el de Holanda. Me quedó muy grabado porque incluso pues yo estaba en la escuela, estaba ahí viendo el juego clásico de... Ya mejor ni des clases y bueno, ahí todos nos pusimos a ver precisamente el encuentro y todos felices cuando México logra la proeza a través de Luis Hernández de remontar el marcador cuando se estaba perdiendo ante Holanda. Y gracias a su cabezazo o su gol en tiro de esquina se logró la proeza. Y es que un empate ante Holanda, la verdad pues sí es un buen resultado. Y comparado con a las Islas Feroe, que bueno, que Holanda, ¿no? Que te iba ganando y le sacas el partido. Digo, no es de que lo hayas ganado, pero bueno, por lo menos sí lograste el poder empatarle, ¿no? Y que pues sí era... precisamente importante el sacar esos puntos porque de no haberlo hecho pues no hubieras pasado a la siguiente instancia. Entonces bueno, ahí también pues sí nos ayudó mucho el que Bélgica empatara con Corea del Sur, pero bueno, realmente pues no se tenía la certeza de pasar. Entonces bueno, ante esa circunstancia que bueno, se pasa en segundo lugar pero empatado en puntos con la entonces Holanda, pero bueno, nombre oficial Países Bajos, pues bueno, sí dio como que bueno, no íbamos con mucha expectativa, pensábamos que México no lo iba a armar y bueno, realmente aunque no ganó, pero tampoco perdió y sí supo resolver la circunstancia de que ibas perdiendo y pudiste obtener el empate, ¿no? Entonces creo que sí dio bastante buen sabor de boca. Posteriormente pues ya el juego ante Alemania en los octavos de final, igual me tocó verlo en la escuela. Y ahí lo padrísimo fue que ahora fue la tónica al revés. México empezaba ganando con gol del Matador, que dices, pues fue ahora sí su momento, ¿no? Voy a citar el caso de Oribe Peralta, o sea, de que estuvieron mucho rato sin ser contemplados en la selección, casi hasta eran suplentes en sus equipos, pero de pronto pues empezaron a tener como la rachita goleadora y pues esa rachita goleadora pues sí fue bastante prolífica, porque pues dices, o sea, de por sí no era fácil meterle gol a cualquier nación, no somos una selección que se destaque por tener un killer, ¿no? O sea, bueno, sí, Hugo Sánchez, Luis García fueron ejemplos de, ¿no? Pero no es así como nuestra tendencia natural. Y aquí pues Luis Hernández, bueno, se destacó con 4 goles en una sola edición del Mundial y es el único mexicano que ha logrado esa hazaña, ¿no? A diferencia de otros que lo han tenido que hacer en diferentes mundiales, él lo consiguió en uno solo. Y pues era bonito, ¿no? La ilusión, le estamos ganando a Alemania, el clima pues te juega a favor, o sea,
de alguna forma pues sí tenías como las circunstancias pues favorecedoras y bueno, lamentablemente pues se dio el mismo caso de siempre, errores de desconcentración, no marcan a quienes tienen que marcar y bueno, ya Alemania posteriormente pues le gana a México y pues bueno, la misma historia de que pues bueno, cuando no se tenía expectativas pues México te sorprende y cuando pues bueno decías a la mejor, aunque era alemán y bueno, sabes que lo que dicen a los alemanes no hay que darlos por muertos hasta que de veras les ganaste, ¿no? Porque te pueden sacar el partido en los últimos minutos y dicho y hecho, o sea, eso fue como lo que pasó en esta ocasión. De todas maneras, bueno, sí dices, pues sí dejó gran sabor de boca esta selección, porque bueno, realmente para como habían sido los amistosos, yo creo que, o sea, critican ahorita al Tata Martino, pero en su momento yo creo que era más la crítica hacia la Puente, y más teniendo en cuenta que en ese entonces sí estaba una guerra televisiva fuerte entre TV Azteca y Televisa, y pues bueno, realmente como pues la selección mexicana ha sido negocio de Televisa, pues los aztecos pues tenían ahora sí, la crítica fuerte, o sea, no cuestiones como ahorita de, ay, es que juegan mal, o sea, sí era una crítica fuerte, casi casi como de, suena fea la expresión, pero a matar, ¿no? Y nos llevamos entre las patas a quien se tenga que llevar, ¿no? Entonces, pues sí, sí es como de destacarse precisamente esa participación, ¿no? O sea, no es precisamente la mejor, pero sí fue una de las más disfrutables y más que nada por las expectativas, porque bueno, dices realmente, pues la calidad de los rivales, digo, no, no es por menospreciar, pero pues el hecho de que le hayas competido de tú a países con una amplia tradición y prestigio futbolístico como es Países Bajos, como es Bélgica, como es Alemania, creo que sí dejó bastante satisfecho a la población en general. Y bueno, eso ya tuvo su cristalización o momento cumbre posterior en la Copa Confederaciones que sí se realizó en México, pero bueno, por más que a veces sea sede, no siempre es garantía de ganas un torneo y México ganó ante una Brasil que bueno, de esa selección se hablará después y precisamente hablando de Brasil que venía siendo el actual campeón en la edición de 1994. No convocaron a Romario, sin embargo Ronaldo pues respondió bien hasta la final, donde bueno, sigue la polémica de bueno, si le había dado epilepsia o le había dado un ataque que estuvo a punto de morir, pues ¿por qué forzarlo a jugar? Las teorías de las conspiraciones subraya que la marca de la palomita lo obligó. Y ante esa circunstancia se prestó para que por fin Francia pudo campeonar, ¿no? Después de varios intentos, bueno, ya en su propia cancha, pues logró precisamente el título mundial con una destacada participación de Zinedine Zidane, que la verdad pues sí jugó muy bien. Thierry Henry y Emmanuel Petit, pues bueno, realmente también son de los elementos destacables de aquella Francia campeona. Y bueno, creo que uno de los clásicos juegos que te van a decir es importante verlos porque pues independientemente de que bueno, fue Holanda la que pasó, sí fue un juego bueno. Incluso sí me acuerdo mucho de ese gol que creo que fue pase del portero Van der Sar y que lo recibe Dennis Bergkamp y de primera instancia le mete el gol a Argentina. Y que sí fue un partido de ida y vuelta, o sea, sí fue de esos juegos que dices, si tienes que enamorar a alguien, o bueno, más bien, más que enamorar, hacerlo fanático del fútbol, ese es uno de los que tienes que mostrar. El juego de cuartos de final, donde precisamente Países Bajos pasó con marcador de 2-1. Y la verdad, o sea, fue un mundial donde, bueno, sí dices, se extendió el número de participantes. Creo que por una parte 32 para mí sí se me hacía lo justo y este formato creo que sí es favorecedor en el sentido de que bueno, sí queda claro de que son los dos de cada grupo, tienen la chance de órale, no andar con estos criterios de que el mejor tercer lugar o el segundo mejor tercer lugar, sino que aquí directo, o sea, tienen los grupos, los dos mejores y el primero va contra el segundo del otro y bueno, así haces tus llaves, ¿no? Y sí se prestaba a dar como que esto que se pretende, o sea, de que
no nomás Europa y Sudamérica sean los que acaparen precisamente las plazas participantes en el mundial, sino que bueno, también darle más lugar a Asia, más lugar a África, más lugar pues incluso a otros países, ¿no? De Oceanía, Centroamérica y pues incluso de Europa, ¿no? Creo que para mí 32 participantes sí se me hace bien, una muestra realmente representativa y que no se vuelve tan de hueva. Porque pues luego sí hay partidos que dice uno, bueno, sí son países como que dice uno, no son atractivos comercialmente, ¿no? Pero bueno, para su gente sí. Entonces en ese sentido sí se me hace todavía como que relativamente competitivo y pues con cierto interés, ¿no? Pero bueno, los jerarcas del fútbol por algo hacen las cosas, uno pues nomás opina como aficionado. Y bueno, realmente creo que de este mundial sí tengo gratos recuerdos por lo mismo, o sea, de que sí me tocó verlo con otras personas en un momento donde pues creo que las cosas no estaban tan mal, al menos para mí personalmente. Al país pues bueno, todavía seguíamos bajo cierto partido, pero bueno, esa es otra historia. Y la verdad pues bueno, creo que sí es de esos mundiales donde bueno, incluso me acuerdo la sorpresa de Croacia, que era su primer participación mundialista y que queda en tercer lugar, y que el goleador precisamente fue Davor Šuker, que estaba un poquito como a la baja en el Real Madrid, pero poniéndose la camiseta de su selección pues logró precisamente meter los 6 goles que lo acreditaron como el líder anotador de ese certamen. Entonces creo que realmente pues sí fue de esos mundiales que a lo mejor por efecto nostalgia para mí fue encantador, para otros pues les va a gustar otras ediciones. Sin embargo, bueno, en el punto particular de México sí se me ha hecho como de esas participaciones donde el público quedó mejor satisfecho, porque bueno, sí, a veces como que se tienen las malas expectativas, y cuando hay malas expectativas México te sorprende, pero ya cuando las expectativas son buenas pues termina abajo o termina decepcionándote. Entonces bueno, en ese sentido sí es como que entender esa circunstancia, ¿no? De que no es una historia actual, es una historia que lleva mucho tiempo y que en aquel entonces pues lo mismo que pasa ahorita pasaba, solamente que bueno, no había tantos medios o no había como que esta disposición de redes sociales como para intensificar o magnificar cualquier cuestión. Y bueno, sí me acuerdo que precisamente pues fue esa circunstancia, ¿no? De que México incluso llegaba a perder con equipos que dices, ¿cómo es posible? Pero bueno, ya a la mera hora pues no quedó bien, o sea, dejó buen sabor de boca. La participación pues de Luis Hernández sorprendió a varios, porque si bien ya desde la Copa América de Bolivia 97 ya daba muestras de ser ese delantero que necesitaba la selección, bueno, aquí ya precisamente se consolida como el mejor elemento mexicano que se requería en ese entonces. Y bueno, pues creo que precisamente sí es importante ir rescatando pasajes de la historia, pues de cualquier cosa, en este caso del fútbol, pues para ir viendo cuáles han sido nuestras fallas, cuáles han sido nuestros aciertos, y sobre ello pues bueno, los que tengan la oportunidad o como aficionados pues bueno, ir viendo pues qué se puede hacer, ¿no? Para mejorar y que en algún escenario remoto pues bueno, lograr esa hazaña, ¿no? Que sería el campeonato mundial. Entonces bueno, ya para no hacer más extenso el podcast, aquí ya me voy despidiendo. Espero que este contenido haya sido de su agrado. Si fue así, pues denle manita arriba, suscríbanse. Y por el momento sería todo. Sean felices. Orgua.